Esta clase teórico-práctica corresponde al módulo 5 y se titula Evaluación de la diversidad funcional potencial de las comunidades microbianas edáficas mediante los perfiles de utilización de sustratos carbonados, o por sus siglas en inglés, CLPP. En esta clase veremos la metodología para la evaluación de los perfiles de utilización de sustratos carbonados por parte de las comunidades microbianas del suelo, para el estudio de la diversidad funcional potencial. Existen varias estrategias para realizar este análisis, muchas de ellas disponibles comercialmente. Las microplacas comerciales contienen todos los componentes, por lo que únicamente se debe agregar la dilución de la muestra y luego incubar, medir y analizar. Sin embargo, poseen un alto costo y no es posible realizarle modificaciones a los componentes que ya vienen establecidos de fábrica. Además, la empresa puede cambiar la composición de las microplacas sin previo aviso, lo que podría implicar una complicación si se utilizan diferentes partidas para un ensayo a largo plazo o con muchas muestras. Debido a estas desventajas, en nuestro laboratorio realizamos la estandarización de unas microplacas elaboradas en el mismo laboratorio para la evaluación de la diversidad funcional potencial de las comunidades. Y esta es la técnica que explicaremos en detalle en esta clase, para lo cual veremos los materiales necesarios para la preparación de esas microplacas, el método de siembra y las condiciones de incubación, y las mediciones, los datos obtenidos y los métodos de análisis necesarios para analizar los datos. Para armar las microplacas vamos a necesitar microplacas de 96 celdas estériles y con tapa, una pipeta multicanal de 200 microlitros, tips estériles para la pipeta multicanal, el medio de cultivo, la solución de colorante indicador redox, que corresponde a violeta de tetrasolio, y las 23 soluciones de las fuentes carbonadas estériles. También necesitaremos un tubo de solución fisiológica estéril que utilizaremos para colocar en las celdas blanco. A continuación veremos cómo preparar algunos de los materiales necesarios. El medio de cultivo que se utilizará en las microplacas corresponde a un medio mineral basal. La composición del medio basal es la misma del medio mineral para el cultivo de microorganismos celulíticos que hemos visto previamente en otra clase. Se debe formular el medio, ajustar el pH a 7.0 y fraccionarlo en frascos de 250 o 500 mililitros para su posterior esterilización en autoclave. El medio de cultivo, una vez estéril, puede ser conservado a 4 grados hasta su uso. Para la preparación del colorante indicador redox, se deberá preparar una solución de violeta de tetrasolio al 0,0025%, es decir, 2,5 miligramos cada 100 mililitros de agua destilada. La solución se fraccionará en frascos de 100 o 250 mililitros y se esterilizará mediante filtración. Puede ser almacenada a 4 grados hasta su uso. Este colorante indicador redox es incoloro en su estado oxidado, aunque puede observarse que la solución presenta una sutil coloración amarillo-verdosa translúcida. Cuando el colorante se reduce, se produce un viraje de color a violeta. Este colorante además inhibe el desarrollo fúngico. En este sentido, otros colorantes pueden ser utilizados en reemplazo del violeta de tetrasolio si el objetivo es evaluar otras comunidades microbianas. O incluso se puede obviar el agregado del colorante indicador redox y evaluar únicamente el desarrollo de turbidez por desarrollo de biomasa. Para la preparación de las 23 fuentes carbonadas necesarias, se deben preparar por separado cada una de las soluciones al 0,2% en agua destilada. Las soluciones se deben esterilizar por filtración y conservar en los frascos estériles a 4 grados hasta su uso. Las fuentes carbonadas que fueron estandarizadas en esta técnica son las que se encuentran listadas en esta diapositiva. Pero una de las ventajas adicionales de las microplacas realizadas en el laboratorio es que las fuentes de carbono pueden ser reemplazadas de acuerdo a los intereses y objetivos del trabajo. El armado de las microplacas se debe realizar cuidadosamente, ya que son varias las soluciones a colocar y es muy fácil olvidarse alguna de ellas o colocar 2 veces la misma. Dado el poco volumen considerado, es difícil detectar y corregir los errores. En primer lugar, se deben colocar 100 microlitros de medio basal en cada una de las celdas,
de las 96 celdas de todas las microplacas necesarias, lo que dependerá del total de muestras a ser analizadas. Luego se deben colocar 50 microlitros del colorante indicador redox en todas las celdas. Para colocar estas soluciones se utiliza la pipeta multicanal, tal como se puede observar en la imagen de la derecha de la diapositiva. Luego de distribuido el medio basal y el colorante en todas las microplacas, se deben agregar las fuentes carbonadas. Como son 24 soluciones diferentes, es decir, 23 fuentes carbonadas más la solución fisiológica de la celda blanco, es aconsejable utilizar una microplaca estéril extra o más, si se deben preparar más de 4 o 5 microplacas, que denominamos microplaca patrón. Esta microplaca patrón, que pueden observar en la imagen del centro de la diapositiva, contiene únicamente 250 microlitros de las fuentes carbonadas o solución fisiológica respectiva en cada celda. El esquema de los 24 sustratos se repite 4 veces en la microplaca patrón, completando el total de 12 columnas, en forma equivalente a las microplacas definitivas. Esos 250 microlitros de fuente carbonada o solución fisiológica fueron colocados allí individualmente con una pipeta común no multicanal. Esta microplaca patrón nos va a servir para poder tomar los 50 microlitros correspondientes de cada celda con la pipeta multicanal dispuesta por columna, tal como se observa en la imagen de la derecha de la diapositiva, y transferirlo a la misma columna de la microplaca que estamos armando. Para la siembra de las microplacas, en cada celda se deben colocar 50 microlitros de la dilución adecuada de cada una de las muestras. Para todas las muestras se deberá sembrar la misma dilución. Pero qué dilución debe ser considerada dependerá de varios factores. Por un lado, no se deben considerar diluciones muy bajas, es decir, muy concentradas, que presenten coloración que puede interferir en la lectura de absorbancia. Además, con diluciones muy bajas, también estaremos adicionando a las celdas diluciones de sustrato carbonados provenientes de la muestra, que interferirán en los resultados. Tampoco es conveniente utilizar diluciones muy altas, es decir, poco concentradas, ya que en ese caso disminuye la capacidad de evaluar aquellos microorganismos que se conocen como raros, es decir, los que presentan menor densidad en la muestra y por lo tanto estarían poco representados. Un ejemplo de dilución que se puede utilizar es la dilución 10 a la menos 4. Para la siembra de la dilución de las muestras, se puede utilizar la pipeta multicanal, como se observa en la imagen de la derecha de la diapositiva, teniendo cuidado siempre de reemplazar los tips entre muestra y muestra. Cada muestra estará sembrada en 3 columnas de la microplaca, ya que se evalúa el consumo de los 23 sustratos diferentes por parte de las comunidades presentes en esa muestra. Por lo tanto, en cada microplaca es posible sembrar hasta 4 muestras diferentes, tal como se ve en la imagen del centro de la diapositiva. En esa imagen podemos ver que la primera celda, correspondiente a la primera fila y la primera columna de cada muestra, es la celda blanco, ya que en ella se colocó solución fisiológica en lugar de un sustrato carbonado. Por lo tanto, las comunidades microbianas que fueron sembradas en esa celda no deberían presentar desarrollo o este debería ser muy bajo. El resto de las 23 celdas restantes, organizadas en las 3 columnas, corresponden a los diferentes sustratos carbonados que van a ser evaluados. La incubación de las microplacas es en condiciones de aerobiosis, pero sin agitación, ya que la amplia superficie y el poco volumen presente en cada celda garantizan la difusión del oxígeno. Se deben incubar a una temperatura de 28 a 30 grados y durante 4 días. A medida que el tiempo de incubación avanza, las comunidades microbianas crecen a expensas de los diferentes sustratos carbonados. La oxidación del sustrato carbonado produce dióxido de carbono, energía y poder reductor, el cual será aprovechado en la cadena de transportes de electrones para la generación de más energía para la célula. El violeta de tetrasóleo, en su estado oxidado, interfiere directamente en la generación de energía durante la cadena transportadora de electrones, produciéndose la reducción del colorante, con el consecuente viraje del color en la celda correspondiente a dicho sustrato. La coloración violeta de algunas celdas se puede observar en la imagen de la izquierda de la diapositiva. Bajo el supuesto de que cada muestra posee una comunidad característica, el patrón de uso de los diferentes sustratos carbonados será característica para dicha comunidad, como si fuera una huella digital metabólica.
Estos patrones diferentes se pueden observar claramente en la figura de la izquierda de la diapositiva, donde se ve que la muestra 12, la última de la derecha, presenta un grado de uso muy bajo de sustratos carbonados con respecto a las otras tres muestras. Estas, a su vez, si bien tienen una gran cantidad de sustratos carbonados, presentan algunas diferencias entre los diferentes tipos de sustratos. Es importante tener en cuenta que la intensidad de la coloración, o el desarrollo de turbidez en caso de no estar presente el colorante indicador, es proporcional al grado de utilización de ese sustrato. La intensidad de la coloración o la turbidez desarrollada se determina mediante la lectura de la absorbancia en cada celda mediante un espectrofotómetro para microplacas, tal como se observa en la figura de la derecha de la diapositiva. En el caso de utilizarse el colorante violeta de tetrasóleo, las lecturas se deben hacer a una longitud de onda de 590 nanómetros, pero otras longitudes de onda podrán ser utilizadas en caso de reemplazar o evitar el colorante. Resulta aconsejable tomar la lectura cada 24 horas durante 4 días consecutivos y luego determinar qué datos serán utilizados para el análisis. Entre los métodos de análisis de datos se encuentran los análisis multivariados. Estos nos permiten analizar y resolver gráficamente los perfiles de utilización de los sustratos evaluados para cada una de las comunidades microbianas presentes en los suelos de las diferentes muestras y ver las similitudes y diferencias entre estos perfiles. A continuación, veremos cómo se trabaja con los datos una vez obtenidos con el espectrofotómetro. Los programas que utilizaremos en esta clase para el procesamiento de los datos y el análisis estadístico son Microsoft Excel e Infostat, pero ustedes podrán utilizar el programa que prefieran. A los fines de ver el procedimiento, supongamos que realizamos un ensayo para ver la diversidad funcional potencial de los microorganismos presentes en los suelos de lotes agrícolas bajo diferentes sistemas de manejo, a los que llamaremos tratamientos. Estos son suelo prístino, labranza convencional y labranza reducida. Además, para cada tratamiento se consideraron 3 repeticiones. Por lo tanto, tenemos para procesar 9 muestras en total. En primer lugar, se prepararon los sets de diluciones seriadas para cada muestra, tal como explicamos en la clase práctica del módulo 3. Luego se prepararon y se sembraron las microplacas siguiendo la metodología explicada en esta clase. Como son 9 muestras y en cada microplaca se pueden sembrar hasta 4 muestras diferentes, tuvimos que preparar y sembrar 3 microplacas en total. Luego se realizaron las mediciones. Ahora veamos cómo podemos hacer para procesar los datos. Lo primero que vamos a ver es cómo se observan los datos a la salida del espectrofotómetro. Cuando hacemos la lectura de una microplaca, obtenemos los datos y debemos pegarlos en una hoja de cálculo como lo que vemos en esta primera imagen. Ingresamos el rótulo de la microplaca para no confundirnos posteriormente con el rótulo de muestras y el programa nos avisa que la microplaca fue leída a 590 nanómetros. Entonces tenemos el dato de las 96 celdas correspondientes a esa microplaca, es decir, para el total de las 12 columnas y las 8 filas. Posteriormente leemos la siguiente microplaca, obtenemos todos los 96 datos, entonces copiamos y rotulamos que corresponden a la microplaca número 2, y lo mismo para la microplaca 3, únicamente en este caso vamos a tener datos para las primeras 3 columnas, ya que ahí habíamos sembrado la última muestra, el resto de las columnas no tienen datos porque no habíamos sembrado ninguna muestra. A continuación le voy a mostrar los mismos datos, pero con el rótulo de muestras, para que sea más sencillo entender cómo se siembran las microplacas. Vemos que en la microplaca 1 tenemos las primeras 3 columnas que corresponden a la primera muestra, es decir, a la muestra de suelo prístino repetición 1. La siguiente corresponde a la muestra de suelo convencional, sometidos a labranza convencional, repetición 1. Las siguientes 3 columnas corresponden a los suelos sometidos a labranza reducida, repetición 1. Y las últimas 3 columnas corresponden a la muestra de suelo prístino, pero la segunda repetición. En el caso de la microplaca 2, habíamos sembrado en las primeras 3 columnas las muestras correspondientes a suelo de labranza convencional, repetición 2. Las siguientes, suelos sometidos a labranza reducida, segunda repetición. Y en el caso de las siguientes 3 columnas, habíamos sembrado la tercera repetición de suelo prístino. En las últimas 3 sembramos la muestra de suelo sometido a labranza convencional, la repetición 3, la última repetición. Y la última muestra que nos había quedado por sembrar era la muestra correspondiente a suelo sometido a labranza reducida, tercera repetición. Ahí tenemos nuestras 9 muestras sembradas.
Lo siguiente que tenemos que hacer es acomodar los datos de manera tal de que podamos trabajar con ellos y después ingresarlos en el programa estadístico. Entonces lo que debemos hacer es hacer la transposición de estos datos, es decir, debemos obtener una tabla como esta, donde la primera columna corresponde a el tratamiento, la siguiente columna corresponde a la repetición y las siguientes columnas corresponden a la solución fisiológica y las 23 fuentes de carbono que analizamos. Entonces pueden ver que los datos correspondientes a cada muestra están en una única fila. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a los datos originales, copiamos los datos correspondientes a la primera muestra, por ejemplo, y los pegamos. Yo lo voy a hacer en una hoja aparte para no superponer con la tabla que ya tenemos. Pedimos pegado especial y seleccionamos la opción transponer. Entonces ahora nos pega los datos, pero fíjense que antes teníamos 3 columnas y 8 filas, ahora tenemos 8 filas y 3 columnas, es decir, transforma lo que eran filas en columnas y lo que eran columnas en filas. Entonces ahora podemos llevar los datos y acomodarlos en orden, siempre por supuesto respetando el orden para no alterar los datos correspondientes a cada fuente de carbono. Y ahí tenemos los datos correspondientes a la primera muestra, todos en una única fila. Hacemos lo mismo para todas las muestras y obtenemos finalmente esta tabla, que es la que necesitamos para continuar trabajando. Así completa. Lo siguiente que tenemos que hacer es, recuerdan que habíamos dicho que la primera fila y la primera columna corresponde a la celda blanco, es decir, esa celda donde no tenía fuente de carbono. Si lo vemos en esta microplaca, vemos que corresponde a esta celda. Para esta muestra este es su blanco, para esta muestra este es su blanco y para esta muestra este es su blanco. Es decir, la primera celda de la muestra, de lo que corresponde a las muestras, ¿sí? De primera columna y la primera fila. Primera columna, primera fila. El resto de las celdas corresponden a las 23 fuentes de carbono para cada una de las muestras. Entonces, estos datos corresponden a la celda blanco. Ahora lo que debemos hacer es restar el desarrollo de absorbancia que se generó en esa celda, correspondiente en este caso, por ejemplo, a la arginina, pero lo mismo hacemos para todas las fuentes de carbono, menos el blanco. Eso lo hacemos colocando esta fórmula, ¿sí? Donde restamos el valor de absorbancia menos el blanco correspondiente a esa muestra. El signo pesos que ponemos delante de la letra lo que nos va a permitir es, una vez que ya tenemos ingresada la fórmula, podemos copiarla hacia abajo arrastrando, ¿sí? Entonces nos va a arrastrar la fórmula y nos va a arrastrar el cálculo, ahora considerando la celda correspondiente a esta muestra, pero con su blanco respectivo, ¿sí? Es decir, que se está copiando, se está arrastrando, la selección está roja. Pero el signo pesos nos va a posibilitar copiar la misma fórmula para todas las columnas, es decir, para todas las fuentes de carbono. Acá podemos ver que el itacónico, el dato de esta celda correspondiente a esta muestra, tiene restado su blanco correspondiente. Si no hubiésemos puesto la selección de el bloqueo con el signo pesos, cuando corrimos hacia el costado acá se hubiese corrido esta selección. Entonces así hacemos el copiado de la fórmula como corresponde. Acá pueden ver que tenemos datos, valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Twin 20, esto es porque el dato de absorbancia que se había generado en esa celda es menor a el blanco. Entonces tenemos datos negativos. Estos datos no nos sirven para análisis estadístico, entonces lo que debemos hacer es reemplazarlo por 0. Yo copié acá abajo la misma tabla, ¿sí? Con los mismos datos que teníamos antes, es decir, con el dato restado su blanco, para mostrarles cómo se hace el reemplazo por 0 en forma no manual, porque en el caso de que tengamos muchos datos, se vuelve engorroso. Entonces, seleccionamos todos los datos que tengamos y vamos a la herramienta Buscar y Reemplazar. En todas las versiones de Excel está esta herramienta disponible. La ubicación de esta herramienta en los diferentes menús va a variar dependiendo de qué versión de Excel tengan, pero en todas está presente. Entonces, en esta opción, lo que vamos a ingresar nosotros es menos 0, comodín, que es el signo por, signo de multiplicación. Esto lo que le estamos indicando es buscar todas las celdas donde haya un valor negativo que empiece con 0, porque todos nuestros datos empiezan con 0, pero después de la coma no sé qué dato está porque puede ser variable, ¿sí? Puede cambiar. Entonces, como puede ser cualquier cosa, le pongo un comodín para que valga por cualquier dato. Y reemplazarlo por 0. Le damos reemplazar todos y nos avisa que hizo 57 reemplazos, es decir, que teníamos 57 valores negativos que fueron reemplazados por 0. Aceptamos, cerramos, entonces ven que, por ejemplo, en el caso del Twin 20 que analizábamos recién, ya no está el valor negativo y sí tenemos valor de 0.
Ahora sí, estos datos nos van a servir para llevarlos al análisis estadístico. Entonces, nosotros los vamos a llevar al programa que vamos a usar, que es Infostat. Copiamos y lo llevamos a Infostat. En Infostat lo bueno que tiene es que se puede descargar una versión gratuita de Internet y además es muy amigable para usar. Es un programa que es muy simple para poder usar, pero si ustedes están familiarizados con otro programa estadístico, también lo pueden utilizar. Vamos a nueva tabla, pegamos con nombre de columnas para que nos conserve los rótulos de las columnas y ahora sí podemos hacer el primer análisis. Vamos a estadísticas, análisis multivariado y elegimos componentes principales. Para hacer análisis de componentes principales debemos seleccionar todas nuestras variables, es decir, las 23 fuentes de carbono, y no ponemos ningún criterio de clasificación. Le damos a aceptar, todo lo que aparece por default está bien, podríamos poner el gráfico un biplot, pero en realidad el gráfico lo vamos a hacer en Excel, así que no nos preocupa. Le damos a aceptar y obtenemos dos cosas. Por un lado, en la tabla nos agrega dos columnas que se llaman ahora CP1 y CP2, es decir, son los valores correspondientes al eje de componentes principales 1 y al eje de componentes principales 2. Estos datos los debemos copiar con nombre de columna y llevarlo a Excel, que yo la tenía adelantada, había pegado la tabla y pegué también los datos de componentes principales, porque estos datos nos van a servir para hacer el gráfico. También estos datos de componentes principales o mismo los datos de fuentes de carbono, las absorbancias de fuente de carbono, se pueden someter a un análisis de varianza si es que es nuestro interés. Lo otro que debemos ver es la hoja de resultados. Nos da, por un lado, los autovalores y los autovectores. Es importante mencionar que en el caso de un análisis multivariado, lo que hace el análisis estadístico es, nosotros le damos 23 variables y le decimos, bueno, con estas 23 variables, explícame las diferencias entre las muestras. Entonces, lo que hace el análisis, lo que hace el programa es combinar de diferente manera esas 23 variables en una única nueva variable que llama componente principal en este caso, el cual es una combinación lineal de todas esas variables que uno le dio. Y con eso explica la varianza que hay en los datos. En este caso nos está diciendo que hizo la primera combinación lineal y con esa combinación pudo explicar el 52% de la varianza total de los datos. Como no explica todo, lo que hace es continuar haciendo otra combinación lineal, por ende tenemos otro componente principal 2, con el cual logra explicar un 25% adicional, es decir, que con los dos primeros logra explicar el 77% total de la varianza total. Y así lo repite 23 veces, porque nosotros le dimos 23 variables. Lo que nos está mostrando esto es que en realidad con las primeras 8 logró explicar ya el 100% de la varianza total de los datos. Es decir, que tuvo que hacer 8 combinaciones lineales de toda esa información para poder explicar toda la varianza de los datos. El problema que tenemos es que los 8 ejes a nosotros no nos interesan porque como lo vamos a resolver en forma gráfica, es imposible graficar en 8 dimensiones. Entonces por eso nos concentramos en los dos primeros. Podríamos conservar los 3 primeros y hacer un gráfico de 3 dimensiones, pero lo más común es graficar en 2 dimensiones, con lo cual vamos a estar explicando con ese gráfico el 77% de la varianza total presente en las muestras. Lo siguiente que debemos ver son los autovectores. Los autovectores que nos está mostrando es la participación de cada una de las 3 variables en esas combinaciones lineales que hizo. Acá conservamos 2 en ese menú que nos apareció al principio, que yo les dije que lo que aparecía con eso que nos aparecía nos alcanzaba y le dábamos a aceptar. Podríamos haber pedido que nos conserve los 23 ejes, pero como solamente vamos a analizar 2, con estos 2 alcanza. Nos está mostrando que, por ejemplo, nos fijamos en los valores más altos y vemos que el valor más alto, por ejemplo, en este caso es 0,29. Entonces decimos que el ácido cítrico contribuyó mayoritariamente a explicar la varianza de los datos que están explicados por el componente principal 1. Vemos también que el ácido láctico, que tiene 0,28, y la maltosa, que también tiene 0,28, fueron importantes. El punto de corte donde seguimos mirando lo establecemos nosotros. Podemos decir, bueno, miro hasta 0,28, hasta 0,27, hasta 0,26, el criterio lo pone 1. Lo que sí es importante ver también son los valores negativos. Por ejemplo, en este caso, fenilalanina mostró un valor de 0,25, es decir, que si consideramos que 0,25 también es importante, podemos decir que la fenilalanina participó en forma importante en el componente principal 1. Que sea negativo nos está indicando que va a explicar los datos que estén ubicados en la parte negativa del eje. Ahora cuando lo veamos en forma gráfica se va a entender mejor este concepto. Lo mismo podemos hacer para el eje 2.
En este caso el valor mayor es 0,35, entonces decimos que la glutamina participó en forma muy importante del componente 2. ¿Sí? También tenemos un valor de 0,38 del salicílico. Y obviamente también tenemos que ver los valores negativos. Entonces esta información también me la voy a llevar a Excel para guardarla porque me va a servir para discutir los datos. Entonces lo siguiente ahora es hacer el gráfico. Para eso vamos a insertar gráfico de dispersión, ¿sí? De tipo XY, es este tipo de gráfico. Yo no lo voy a hacer porque lo tengo adelantado. Acá vemos, lo que hacemos es agregar el rótulo de los ejes, ¿sí? Poniendo componente principal 1 y el porcentaje de varianza que explica este eje y por supuesto el componente principal 2 también. Y en este caso le dimos distintos colores a los tratamientos. ¿Sí? Entonces, insertamos por supuesto los valores correspondientes, ¿sí? Que son estos que habíamos copiado desde el Infostat, y con eso obtenemos el gráfico. Este gráfico lo que nos está mostrando es cómo se agrupan los datos en el espacio, ¿sí? Que habíamos dicho que explicábamos el 77% de la varianza total. Bueno, vemos que las muestras se agrupan bien claramente entre sí, por ende muestran patrones de uso de las fuentes de carbono que se evaluaron muy diferentes entre sí, ¿sí? Muestran perfiles de uso de sustrato carbonados diferentes entre sí, ¿sí? Y ahora, cómo se agrupan las muestras en el espacio lo podemos explicar con con los valores de autovectores, ¿sí? Lo que decíamos, la fenilalanina presentaba un valor negativo, bueno, entonces podemos decir que estas muestras utilizan preferentemente la fenilalanina porque se ubicaron en la parte negativa del eje 1. Lo mismo podríamos analizar para el componente 2, donde vemos que las muestras de suelo prístino y labranza convencional son más similares entre sí si miramos únicamente el eje 2 en comparación con las de labranza reducida. Esa es la forma de interpretar este tipo de gráfico. Lo mismo podemos hacer para un análisis discriminante. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Los mismos datos podemos usarlos, tengo la tabla acá, ¿sí? Los mismos datos vamos a analizar ahora mediante un análisis discriminante. ¿Sí? Vamos a análisis multivariado y le decimos ahora hace un análisis discriminante. Para las 23 variables, la diferencia es que ahora le voy a dar un criterio de agrupamiento que es tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis de componentes principales y un análisis discriminante? En el de componentes principales habrán notado que no le dijimos cuál era la clasificación previa. A priori no le decimos a qué muestras pertenece cada dato. Le decimos, tengo todos estos datos, decime qué tan parecidos son entre sí. Y ese gráfico que vimos recién. Ahora, en un análisis discriminante, a priori le estamos diciendo a qué muestra pertenece cada dato. ¿Sí? Le damos los tratamientos. Entonces le estamos diciendo, bueno, tenemos estas muestras que corresponden a estos tratamientos, decime cómo se agrupan. Le damos a aceptar esto por default. Obviamente nos sale el biplot, pero no lo vamos a utilizar en este caso. Entonces vemos que en la tabla nos agrega otra vez otras columnas, ¿sí? Esto de componentes principales estaba por el análisis anterior, no importa en este caso. Ahora nos interesa la columna de eje canónico 1, eje canónico 2, y esta columna de clasificación. ¿Qué quiere decir esta columna de clasificación? En este caso nos coincide exactamente con la columna de tratamientos que nosotros le habíamos dado. ¿Sí? Fíjense que coincide. Pero no siempre es así. A veces pasa que una muestra, por ejemplo, esta, por mencionar una, por los datos de eje canónico que arroja, que no es este el caso, pero imaginémonos, es parecida a otro grupo de datos. Por ejemplo, puede ser parecido a estos datos. O sea que acá tendríamos un valor negativo de, por ejemplo, 5, algo, y acá tendríamos un valor positivo cercano alrededor de 1. Entonces, acá nos diría que, por la clasificación, esta muestra corresponde al grupo de convencional. Entonces vamos a ver que tenemos solo 2 muestras para prístino, 4 para convencional y 3 para reducida. Eso no nos está queriendo decir que nos desaparece una repetición de prístino, sino que nos está avisando que, fíjate que con los datos que obtuvimos para el eje canónico 1 y para el 2, esta muestra parece ser del otro grupo, independientemente de que sea su origen. Suelo prístino parece más bien una muestra correspondiente a suelo de labranza convencional. No es este el caso porque nos dio exactamente igual. Entonces estos datos también nos los vamos a llevar a Excel, porque nos va a servir para resolverlo en forma gráfica, ¿sí? Lo pegamos en la tabla, ¿sí? Y cuando hacemos el gráfico es exactamente igual, es de distribución de XY, y también se analiza de la misma manera. Lo que cambia son los nombres de los ejes y por supuesto el porcentaje de varianza explicada, que a continuación les voy a mostrar los resultados obtenidos. Y la forma de análisis es lo mismo. Vemos que el patrón de uso, los perfiles de utilización de fuentes de carbonadas
varía en función de qué tratamiento, de qué labranza, qué tipo de labranza estaban sometidos esos suelos, ¿sí? Y a su vez son diferentes de los suelos prístinos. Entonces, la forma de interpretación del gráfico es exactamente igual a lo que veíamos antes. Lo que nos falta ver es cómo se ven los resultados. Los resultados se analizan de forma similar a componentes principales, solo que cambia un poco el nombre de algunas cosas. Tenemos los autovalores, nos está mostrando es que con dos primeros ejes canónicos logró explicar el 100% de los datos, ¿sí? El primer eje explica el 88 y el segundo explica el 12. Y en lugar de los autovectores nos muestran las funciones discriminantes canónicas, pero la forma de interpretación es la misma. Busco cuál es la más alta, en este caso el manitol, y decimos, entonces el manitol fue importante para explicar la distribución de los datos en el eje 1. ¿Sí? Y otra vez podemos decir, bueno, también la fructosa y la fenilalanina, la histidina, porque tienen valores altos en comparación con el resto, que tienen valores menores. También tengo que fijarme, por supuesto, si son positivos o negativos. Lo mismo para el eje 2. La forma de interpretar esto es exactamente igual como hacíamos con el análisis de componentes principales. Entonces, puedo con ambos análisis interpretar los datos obtenidos, analizar cómo son los perfiles de utilización de esos sustratos carbonados que evaluamos. Hay otros tipos de análisis disponibles, como por ejemplo el análisis de clúster, pero en esta clase nos hemos concentrado en estos dos, que son el análisis de componentes principales y el análisis discriminante. En esta clase vimos la metodología de evaluación de los perfiles de utilización de sustratos carbonados por parte de las comunidades microbianas del suelo para el estudio de la diversidad funcional potencial de las mismas, mediante el uso de microplacas preparadas en el propio laboratorio. Muchas gracias a todos por la atención.